Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. Segundos que se alargan como horas. Un instante donde todo puede cambiar. Y en ese momento, no hay plan, no hay instrucción, no hay tiempo para pensar. Solo queda el instinto. La decisión de un ser que no razona con palabras, pero que comprende algo más profundo, la necesidad de proteger. Era una tarde común. Una familia caminaba por un sendero abierto, disfrutando del aire libre. Nada indicaba que algo estaba a punto de suceder. Pero la naturaleza no avisa. Y cuando un toro escapado apareció frente a ellos, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, el peligro se volvió real en un segundo. No había barreras, no había ayuda cerca. Solo un animal de cientos de kilos avanzando directo hacia ellos. Antes de que alguien pudiera gritar o correr, otro animal se movió. Más pequeño, sin la fuerza bruta del toro, pero con algo que el toro no tenía, la certeza de que debía actuar. El perro de la familia no esperó órdenes. No miró hacia atrás. Se colocó entre su familia y el peligro, y en ese momento, todo cambió. Lo que ocurrió después no fue una pelea justa. No fue un enfrentamiento de iguales. Fue resistencia pura. El perro sabía que no podía ganar, pero también sabía que no podía permitir que el toro llegara hasta las personas que amaba. Así que se mantuvo firme, absorbiendo cada golpe, cada embestida, mientras su familia retrocedía hacia la seguridad. Esta es la historia de un acto que nadie le enseñó. De un perro que no dudó cuando todo estaba en juego. De una decisión que salvó vidas y dejó marcas que nunca se borrarán. Porque hay gestos que no se olvidan. Y este fue uno de ellos. No todos los días se convierten en historias que vale la pena contar. La mayoría transcurren sin sobresaltos, sin momentos que merezcan ser recordados. Pero a veces, en medio de la rutina, algo sucede que lo cambia todo. Algo que nos recuerda que la valentía no siempre viene con advertencias. Y que los héroes no siempre tienen palabras para explicar por qué hicieron lo que hicieron. Esta es una de esas historias. No hay ficción aquí, no hay exageración. Solo hechos que hablan por sí mismos. Un perro, una familia, y un momento donde todo pudo haber terminado de la peor manera. Pero no terminó así. Y la razón tiene nombre, aunque ese nombre nunca aparecerá en ningún titular de periódico. Antes de continuar, si valoras estas historias de lealtad y coraje, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Y si esta historia te conmueve, déjanos un like. También nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Nos ayuda a saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Ahora sí, volvamos a ese día. A ese paseo que parecía tan común. A esa familia que no imaginaba lo que estaba por enfrentar. Y sobre todo, a ese perro que no sabía que en pocos minutos iba a demostrar de qué estaba hecho. Porque lo que hizo no fue producto del entrenamiento. Fue algo mucho más profundo. Algo que no se enseña, pero que algunos seres simplemente llevan dentro. El camino era amplio y despejado. A ambos lados, pasto alto se mecía con la brisa. El cielo estaba limpio, sin nubes, y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Era el tipo de tarde perfecta para caminar, para desconectar del ruido de la ciudad y simplemente respirar. La familia había salido con esa intención, disfrutar de un momento tranquilo juntos. El perro iba adelante, como siempre. Su paso era enérgico, su nariz constantemente en movimiento, captando olores que los humanos nunca percibirían. Para él, cada salida era una aventura. Cada olor una historia. Cada sonido una señal. No necesitaba más que eso para estar feliz, caminar junto a su familia, explorar el entorno, sentirse parte de algo. Nadie hablaba mucho. No era necesario. El simple acto de estar juntos era suficiente.
Los padres caminaban lado a lado, los niños un poco más atrás, y el perro marcaba el ritmo. Todo fluía con naturalidad. Era uno de esos momentos donde la vida parece estar en su lugar. Donde nada amenaza, donde todo está bien. Pero la calma puede ser engañosa. Porque a unos cientos de metros, oculto por una elevación del terreno, algo se movía. Algo grande, pesado, que avanzaba sin rumbo fijo pero con una energía inquietante. El toro había escapado de una propiedad cercana. No estaba herido, pero estaba alterado. Algo lo había asustado o irritado, y ahora vagaba sin control, con la respiración agitada y los ojos desorbitados. El perro fue el primero en sentir que algo no estaba bien. Detuvo su marcha. Sus orejas se irguieron. Su cuerpo se tensó. Giró la cabeza hacia un costado del camino, fijando la mirada en un punto que los humanos aún no podían ver. No gruñó de inmediato, pero su postura cambió por completo. Ya no era el perro relajado de hace unos segundos. Era un animal en alerta máxima. Los padres notaron el cambio. Llamaron al perro, esperando que regresara junto a ellos. Pero el perro no se movió. Seguía mirando hacia ese punto. Y entonces, lo vieron. Primero fue solo una sombra. Luego, una figura que se hacía más clara. Y finalmente, la forma inconfundible de un toro, avanzando directo hacia ellos. El padre reaccionó primero. Tomó del brazo a la madre, señalando hacia atrás. Los niños, al ver la expresión de sus padres, entendieron que algo estaba mal. Comenzaron a retroceder, pero el toro ya los había visto. Y en lugar de desviarse, aceleró. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza. El sonido era seco, amenazante. No había duda de sus intenciones. El perro no esperó más. Se adelantó varios metros, colocándose directamente en el camino del toro. No ladró aún. Solo se plantó allí, con las patas firmes, el lomo erizado, la mirada fija en el animal que se acercaba. Era una imagen absurda, un perro de tamaño mediano frente a un toro que lo superaba por mucho en peso y fuerza. Pero el perro no parecía preocupado por eso. La familia gritaba desde atrás. Llamaban al perro, le pedían que volviera, que no fuera tonto. Pero el perro no escuchaba. O más bien, escuchaba, pero había tomado una decisión. No iba a moverse. No iba a dejar que el toro pasara. Porque detrás de él estaban las personas que amaba. Y eso era lo único que importaba. El toro no redujo la velocidad. Y el perro, finalmente, comenzó a ladrar. No era un ladrido común. Era un sonido gutural, lleno de advertencia. Un desafío directo. El tipo de ladrido que dice, no puedes pasar por aquí. No sin pasar primero por mí. El toro no se detuvo. Su mirada estaba fija en el perro, y su carga no perdió fuerza. En un instante, ambos animales estaban frente a frente. El perro dio un salto lateral justo a tiempo, esquivando por centímetros la cornada que podría haberlo matado en el acto. Pero no se alejó. En lugar de correr, volvió a posicionarse entre el toro y su familia. El toro giró sobre sí mismo, más molesto que antes. Resopló con fuerza, lanzando aire por los hollares. Sus ojos estaban inyectados de tensión, y su cuerpo entero temblaba de adrenalina. No entendía por qué ese animal más pequeño no huía. Eso lo irritaba aún más. Y cuando algo irrita a un toro, la violencia es la única respuesta que conoce. El perro no gruñía ahora. Ladraba sin parar, moviéndose de un lado a otro, nunca quieto, siempre en movimiento. Cada vez que el toro intentaba avanzar hacia la familia, el perro se interponía. Cada vez que el toro giraba, el perro estaba allí. No importaba cuántas veces lo intentara, el toro no podía ignorarlo.
El perro se había convertido en el único foco de su atención. Detrás, la familia seguía retrocediendo. El padre buscaba con la mirada algún refugio, algún lugar donde pudieran resguardarse. Pero el campo era abierto. No había árboles grandes, ni estructuras cercanas. Solo espacio vacío. Y el toro, cada vez más cerca. Si el perro fallaba, si el toro los superaba, no habría nada que los protegiera. El segundo embate llegó más rápido que el primero. El toro bajó la cabeza y arremetió con todo su peso. Esta vez, el perro no pudo esquivarlo completamente. Uno de los cuernos lo golpeó en el costado, lanzándolo varios metros hacia un lado. El perro cayó con fuerza, y por un momento, todo pareció haberse acabado. La madre gritó. Los niños se congelaron. El padre dio un paso adelante, sin saber qué hacer, pero sintiendo que debía hacer algo. Y entonces, el perro se levantó. Cojeaba de una pata trasera, y su respiración era pesada. Pero se levantó. Y volvió a ladrar. Y volvió a colocarse entre el toro y la familia. El toro lo miró con algo que podría interpretarse como sorpresa. Este animal pequeño no huía. No se rendía. No importaba cuántas veces lo golpeara, seguía volviendo. Y eso, de alguna manera, comenzó a cambiar la dinámica. Porque el toro, aunque poderoso, no tenía la misma determinación. Su furia era reactiva. La del perro era absoluta. El perro atacó esta vez. No esperó la siguiente carga. Se lanzó hacia adelante, ladrando con más fuerza, mordiendo el aire cerca de las patas delanteras del toro. El toro retrocedió un paso, desconcertado. Nunca antes algo tan pequeño lo había desafiado de esa manera. Y por un instante, dudó. Ese instante fue suficiente. La familia aprovechó para ganar más terreno, alejándose más rápido ahora. El padre seguía mirando hacia atrás, sin querer abandonar al perro, pero sabiendo que debía poner a salvo a su esposa e hijos. El perro, desde su posición, no los miró. No necesitaba hacerlo. Sabía que estaban retrocediendo. Eso era lo único que importaba. El toro volvió a cargar. Y esta vez, el impacto fue directo. El perro no pudo moverse a tiempo. El golpe lo lanzó contra el suelo con violencia. Quedó tendido, inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Y mientras yacía allí, el toro se giró hacia la familia. El toro dio 3 pasos hacia la familia. Sus ojos ya no estaban en el perro. Estaban fijos en las figuras que retrocedían a unos 20 metros de distancia. El animal resoplaba con fuerza, y su cuerpo entero parecía listo para una carga definitiva. Nada lo detenía ahora. O eso parecía. Porque detrás de él, el perro volvió a levantarse. Esta vez, con más dificultad. Su pata trasera apenas respondía, y una de sus orejas sangraba. Pero sus ojos no habían cambiado. Seguían teniendo la misma intensidad. La misma certeza. Y cuando lanzó el siguiente ladrido, fue como un trueno rompiendo el silencio. El toro se detuvo. Giró la cabeza, mirando al perro con algo cercano al desconcierto. ¿Por qué seguía levantándose? ¿Por qué no huía? No había lógica en eso. Pero el perro no operaba con lógica. Operaba con lealtad. Y la lealtad no conoce límites. El perro avanzó hacia el toro, arrastrando levemente la pata herida. No corría. No tenía fuerzas para eso. Pero caminaba con determinación, ladrando sin parar, acortando la distancia. El toro retrocedió un paso. Luego otro. Algo en su instinto le decía que este animal era diferente. Que no iba a detenerse. Que no importaba cuántas veces lo golpeara, seguiría volviendo. La familia aprovechó ese momento.
Llegaron a una cerca de madera que delimitaba una propiedad cercana. No era alta, pero era suficiente. El padre ayudó a los niños a trepar primero, luego a la madre. Él fue el último, pero antes de pasar al otro lado, se quedó mirando hacia el campo. El perro seguía allí, enfrentando al toro, dándoles cada segundo que necesitaban. El toro intentó una carga más. Pero esta vez, su corazón ya no estaba en ello. El perro lo esquivó con un movimiento lateral torpe pero efectivo. Y cuando el toro se detuvo, jadeando, el perro no atacó. Solo se quedó allí, ladrando, manteniendo la distancia. Había aprendido que no necesitaba ganar. Solo necesitaba resistir. Los segundos pasaban. El toro movía la cabeza de un lado a otro, como buscando una salida a esta situación absurda. El perro no cedía terreno. Cada vez que el toro daba un paso hacia la familia, el perro daba dos hacia adelante. Cada vez que el toro intentaba rodearlo, el perro se movía para bloquearlo. Era una danza agotadora, pero el perro no mostraba signos de querer abandonar. Desde el otro lado de la cerca, la familia gritaba. Llamaban al perro, le rogaban que viniera. Pero el perro no podía oírlos por encima de sus propios ladridos. O quizás sí los oía, pero había decidido que aún no era el momento. Que todavía no era seguro. Que el toro seguía siendo una amenaza. El toro, finalmente, comenzó a cansarse. Su respiración era más pesada. Sus movimientos, menos explosivos. Y cuando intentó una última carga, fue débil, casi resignada. El perro la esquivó sin esfuerzo. Y esta vez, cuando el toro se detuvo, ya no volvió a intentarlo. Se quedó allí, mirando al perro, como aceptando una derrota que no comprendía del todo. El perro esperó. No bajó la guardia. No dejó de ladrar. Porque sabía que las amenazas no siempre terminan cuando parecen terminar. Y solo cuando el toro finalmente se giró y comenzó a alejarse en dirección contraria, solo entonces el perro dejó de ladrar. Solo entonces, permitió que sus patas temblaran. Solo entonces, se permitió sentir el dolor. El perro se quedó quieto por un momento, observando al toro alejarse. Su cuerpo entero temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por la descarga de adrenalina que ahora comenzaba a abandonarlo. La pata trasera le dolía intensamente. Sentía un sabor extraño en la boca. No sabía que había perdido un diente en uno de los impactos. Solo sabía que algo no estaba bien. Pero también sabía que su familia estaba a salvo. Y eso era suficiente. Desde el otro lado de la cerca, los gritos continuaban. Esta vez, no eran de advertencia. Eran de alivio. De desesperación por traerlo de vuelta. El padre ya había saltado nuevamente la cerca y corría hacia el perro. La madre lloraba, con las manos en la boca. Los niños se aferraban a los tablones de madera, sin poder apartar la mirada. El perro intentó dar un paso hacia ellos, pero su pata cedió. Cayó de costado, y por un momento, pensó que no podría levantarse. El dolor era demasiado. El cansancio era abrumador. Pero entonces escuchó la voz del padre, más cerca ahora, llamándolo por su nombre. Y eso fue suficiente para intentarlo una vez más. Con un esfuerzo que parecía imposible, el perro se puso de pie. Cojeaba gravemente, pero se movía. Paso a paso, arrastrando la pata herida, avanzaba hacia la voz que lo llamaba. No había prisa ahora. El toro se había ido. El peligro había pasado. Pero aún necesitaba llegar. Aún necesitaba estar junto a ellos. El padre lo alcanzó a mitad de camino. Se arrodilló en el suelo y extendió los brazos. El perro llegó hasta él y se dejó caer contra su pecho. El hombre lo abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo tembloroso del animal, el pelaje húmedo de sudor y sangre.
No dijo nada. No había palabras para lo que sentía. Solo apretó al perro contra él, como si quisiera transferirle su propia fuerza. Los demás llegaron corriendo. La madre se arrodilló también, acariciando la cabeza del perro con manos temblorosas. Los niños lloraban abiertamente, tocando su lomo, sus orejas, cualquier parte que pudieran alcanzar. El perro levantó la mirada hacia ellos, y en sus ojos había algo que todos reconocieron: paz. No arrepentimiento. No dolor. Solo la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Revisaron sus heridas lo mejor que pudieron. El costado tenía un moretón grande, oscuro. La pata trasera no parecía rota, pero estaba hinchada. Y cuando abrió la boca para jadear, vieron el hueco donde antes había un diente. No eran heridas mortales, pero eran serias. Necesitaba atención médica. Y la necesitaba pronto. El padre lo levantó en brazos. No era un perro pequeño, pero en ese momento, el peso no importaba. Lo cargó con cuidado, sosteniendo su cuerpo contra el pecho. El perro no protestó. Solo cerró los ojos, dejando que lo llevaran. Había hecho su trabajo. Ahora podía descansar. Caminaron de regreso en silencio. Nadie hablaba. El sol ya casi había desaparecido en el horizonte, y las sombras se alargaban sobre el campo. El camino que habían recorrido con tanta tranquilidad horas antes ahora parecía diferente. Como si cada metro cargara el peso de lo que había ocurrido allí. De lo que pudo haber sido, y de lo que, gracias a un perro, no fue. Cuando llegaron al auto, acomodaron al perro en el asiento trasero. Lo cubrieron con una manta y le dieron agua. Él bebió un poco, lentamente, y luego recostó la cabeza sobre el regazo de uno de los niños. El niño lo acarició sin parar, susurrándole palabras que el perro no entendía, pero cuyo tono sí comprendía perfectamente. Eran palabras de gratitud. De amor. De admiración. El veterinario revisó cada herida con cuidado. El perro estaba tendido sobre la mesa de exploración, tranquilo ahora, confiando en las manos que lo tocaban. Las noticias fueron mejores de lo esperado. El moretón en el costado era profundo pero no había daño interno. La pata trasera estaba severamente contusionada, pero no había fracturas. El diente perdido no volvería, pero eso no afectaría su calidad de vida. Con reposo, medicación y tiempo, se recuperaría completamente. La familia escuchaba cada palabra del veterinario como si fueran sentencias de vida o muerte. Cuando finalmente dijo que el perro estaría bien, el alivio fue palpable. La madre comenzó a llorar de nuevo, esta vez lágrimas de gratitud. El padre asintió en silencio, apretando los labios para no dejar salir la emoción que llevaba conteniendo desde que todo había terminado. Los niños sonrieron, y por primera vez en horas, se permitieron sentir felicidad. El veterinario les dio instrucciones claras. Reposo absoluto durante 2 semanas. Medicación para el dolor y la inflamación. Curaciones diarias en las heridas más visibles. Y sobre todo, paciencia. El perro había soportado algo que muchos animales no hubieran resistido. Su cuerpo necesitaba tiempo para sanar. Pero el veterinario añadió algo más: tienen un perro excepcional. No todos harían lo que él hizo. De vuelta en casa, prepararon un lugar especial para él. Una cama grande, suave, en un rincón tranquilo de la sala. Le pusieron agua fresca cerca, y una manta extra por si tenía frío. El perro se acomodó lentamente, suspirando cuando finalmente pudo relajar su cuerpo. Los niños se sentaron a su lado, sin molestarlo, solo acompañándolo. Y el perro cerró los ojos, dejándose llevar por el cansancio acumulado. Los días que siguieron fueron de recuperación lenta pero constante. El perro pasaba la mayor parte del tiempo descansando, pero cada vez que alguien de la familia entraba a la sala, levantaba la cabeza y movía la cola.
No con la energía de antes, pero con la misma intención. Cada caricia era recibida con un suspiro de satisfacción. Cada palabra amable, con una mirada llena de afecto. La familia no hablaba mucho sobre lo que había pasado. No con extraños, al menos. Pero entre ellos, el tema surgía constantemente. Los niños contaban una y otra vez cómo el perro se había enfrentado al toro. La madre repetía que no podía creer lo que había visto. El padre, en privado, admitía que nunca había sentido tanto miedo y tanto orgullo al mismo tiempo. Las heridas comenzaron a sanar. El moretón del costado cambió de color, pasando de un púrpura oscuro a un amarillo apagado. La pata trasera recuperó movilidad. El perro empezó a caminar sin cojear, primero dentro de casa, luego en paseos cortos por el jardín. Y aunque el diente no volvió a crecer, su sonrisa seguía siendo la misma. Esa expresión canina de felicidad simple que tantas veces los había recibido al llegar a casa. Un mes después del incidente, volvieron a ese camino. Esta vez con más precaución, con más atención al entorno. El perro iba junto a ellos, como siempre, pero su paso era más sereno. No necesitaba correr adelante. Estaba bien caminando al lado de su familia. Y cuando llegaron al lugar donde todo había ocurrido, se detuvo por un momento. Miró hacia el campo vacío, olfateó el aire, y luego continuó caminando. No había amenazas. Solo recuerdos. La familia nunca olvidaría ese día. Pero tampoco lo recordarían con miedo. Lo recordarían con gratitud. Porque ese día aprendieron algo que muchas personas nunca llegan a comprender, que el amor verdadero no se mide en palabras. Se mide en acciones. En decisiones tomadas sin pensar. En la voluntad de colocarse entre el peligro y aquellos que amas, sin importar el costo. Y el perro, ajeno a las reflexiones humanas, simplemente seguía siendo lo que siempre había sido. Un compañero leal. Un protector silencioso. Un miembro de la familia que no necesitaba medallas ni reconocimientos. Solo necesitaba estar junto a ellos. Porque para él, eso era suficiente. Siempre lo había sido. No hay una moraleja obvia en esta historia. No hay una lección que pueda resumirse en una frase. Solo hay un hecho innegable: ese día, un perro salvó a su familia. No porque alguien se lo ordenara. No porque esperara una recompensa. Simplemente porque eso es lo que hacen los perros cuando aman. Las marcas físicas sanaron con el tiempo. El diente perdido se convirtió en una característica única, algo que la familia señalaba con ternura. Las contusiones desaparecieron. Pero hay cicatrices que no se ven. Recuerdos que permanecen. La imagen de ese perro enfrentando a un toro, sin dudarlo, sin retroceder, es algo que ninguno de ellos olvidará jamás. Y quizás esa sea la verdadera lección. Que la valentía no siempre viene con armadura. Que el heroísmo no necesita anunciarse. Y que a veces, los actos más extraordinarios los realizan aquellos que nunca podrán contarlos con palabras. Solo con hechos. Solo con lealtad. Solo con amor.